estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Hola, Katy Picar. Hello, hello. How are you? God bless you. I hope you're doing good. Junior, I love you. God bless you. Aleluya. Oscarito, Dios te bendiga. Gusto saludarte. Mamá Rose, tanto tiempo sin verla. Rafael Alberto Malafaya, Dios te bendiga, qué bueno saludarte. Okay, so it's time to rest in the hands of the Lord, in the arms of Jesus. Madrecita linda, Dios me la bendiga, gusto saludarle. Hermana Silvia, la bendigo con todo mi corazón. Qué bueno que está allí. Mi querido amigo y hermano, el pastor Diego Hernández allá en el Centro de Transformación Ministerial Pavoncito. Te bendigo con todo mi corazón, pastor. No me he olvidado de ti. Y yo sé que pronto nos vamos a ver en el nombre de Jesús. Te mando un fraternal saludo en el nombre de Jesús. ¿Ok? Milian Flores, Dios te bendiga. Gusto saludarte. Felicidades. Miuget Anabela, Dios te bendiga. Hello, Angie. God bless you. I hope you're doing good. Creo que voy a estar en septiembre en Guatemala con la ayuda de Dios. Hermano Rolando, Dios te bendiga. Allá en Riverside, California, es un honor. Es un honor verles. Milvia Abraham, Dios te bendiga. Es un privilegio verte. Débora González, Dios te bendiga. Dios te bendiga, es un gran honor saludarte. Aleluya. In September, we're going to have the conference in Guatemala for pastors. Okay? Aleluya. Hermana Elba Valle, qué privilegio verte. Dios te bendiga, bienvenida. Espero que la palabra del Señor te guste. Aleluya. Es un honor saludarte. Mi bella Prisi, I love you. Aleluya. Prima, Dios te bendiga, Rosita. Es un gusto saludarte. A toda mi familia y hermanos en Guatemala, los bendigo. A todos mis hermanos y amigos en Honduras, los bendigo. A mis amigos y hermanos en la selva amazónica del Perú y también en Lima, los bendigo con todo mi corazón. Acá en los Estados Unidos, en el estado de Connecticut, en Nueva York, en Texas, en Florida, en California, en Washington State, Maryland, en Seattle, Washington. Dios los bendiga, es un honor saludarlos. A mis amigos en Chile, Dios les bendiga. Gracias por estar allí. Un saludo muy especial, muy cordial a mis amigos allá en el Centro de Transformación Ministerial Pavoncito. Les amo con todo mi corazón, los extraño mucho, pero yo sé que pronto los voy a ver. ¿Ok? No se muevan de ahí donde están. Agarre su papel y su lápiz
que hoy vamos a seguir estudiando y aprendiendo la palabra del Señor. Señor Jesús le habló a los escribas y a los fariseos y les dijo: ustedes acometen muchos errores porque ignoran las escrituras. ¿Ok? El peor y más garrafal de los errores que podemos caminar en nuestro transitar por esta vida es el ignorar la palabra de Dios. Y por eso es que es bien importante este tipo de estudios, porque nos permiten conocer el corazón de Dios, la palabra de Dios. Ahí está mi hermano Marcos Alfonso allá en Lima. Te bendigo con todo mi corazón. Amo al Perú y estoy contento porque en 2 semanas, menos de dos semanas voy a estar allá con ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a estar en Perú, específicamente hablando en la selva amazónica del Perú. Así es que muy contento. Hermana Maite, es un gran honor saludarte. Es un gran honor y un privilegio. Una vez más quiero agradecer con todo mi corazón a las personas que se han unido con nosotros en este proyecto de amor. Hoy mi corazón se compungió mucho esta mañana. Esta mañana me compungió mucho la noticia la recibí anoche, pero Dios puso en nuestro corazón el hacer esta maratón de fe. Telmita, bienvenida, Dios te bendiga. Y lo que puso en nuestro corazón es el anhelo de ayudar a las personas que tienen grande necesidad. Les quiero mostrar una foto. Por respeto, me voy a reservar el nombre, ¿ok? Esta mañana el esposo de esta santa mujer tuvo un accidente en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID. Él tuvo un accidente y él se destruyó literalmente, se fracturó tuvo que haber sido en varias partes su mano, su muñeca, y tuvieron que ponerle platinos y clavos y un tratamiento. Yo tengo la foto, pero hoy cuando le estaba compartiendo a mi esposa le dije: no te puedo enseñar las fotos porque son muy gráficas, son muy fuertes. Pero anoche yo me enteré de la necesidad y bueno, sentí en mi corazón que era una de las personas que podíamos bendecir y decidimos enviarle una ofrenda. Yo me enteré que es un padre de familia muy responsable, muy amoroso con sus hijos, pero que algunas veces se desespera y se deprime, porque aunque es una persona muy habilidoso, electricista, carpintero, y hace de todo para sobrevivir y mantener su familia, por causa de su accidente en tiempos de pandemia no ha podido trabajar y ha pasado por una situación bien crítica. Me enteré que su hija, una de sus hijas y parte de la familia
también resultaron atrapados por el virus del COVID. ¿Me entiende? Entonces, cuando mandamos esta ofrenda, esta familia se sintió que los cielos se abrieron de par en par para ellos. Ellos podían haber esperado que los hijos les mandaran algunas provisiones, podían haber esperado que alguien de la familia sintiera compasión por ellos, pero qué especial y qué lindo fue cuando gente que no conocen de repente están tocando la puerta de su casa para decirle: no se preocupe, no venimos con ninguna mala noticia, solo Dios puso en nuestro corazón bendecirlos. Y no hay palabras que puedan describir el gozo, ¿me entiende?, que causa este tipo de situación en el corazón de las familias que tienen mucha necesidad. Así es que con todo mi corazón quiero agradecer a todas aquellas personas que se están uniendo con nosotros a enviarnos una ofrenda especial para ayudar a las familias, especialmente que están atrapadas por este virus terrible del COVID, del coronavirus. Estamos poniéndole mucha atención a nuestros pastores, a nuestros amigos. De veras, muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas que han ofrendado allá en Guatemala, a las personas que están mandando sus ofrendas acá a los Estados Unidos. Mi hija va a publicar ahora la imagen mi hija Priscila va a publicar la imagen ahora. Si usted vive acá en los Estados Unidos y le gustaría hacer una donación, un aporte, le podemos dar instrucciones de cómo hacerlo a través de nuestra página de CCIF, www.ccifonline.com, y ahí está el link de la Cocina del Amor, de Kitchen of Love o Kitchen of Love, y ahí puede hacer su aporte o puede mandarnos un cheque a una donación a nombre de CCIF /KOL, que en inglés es Kitchen of Love, y nosotros transferimos directamente esos fondos a Guatemala. La necesidad es alarmante. Mi hija acaba de poner el link ahora mismo ahí de la página para que usted, si quiere hacerlo directamente, lo puede hacer allí, como Dios ponga en su corazón. Pero estamos alcanzando y bendiciendo a muchas familias y muchísimas gracias por ello. Muchas gracias por ello. Dios nunca se queda con nada. Dios es un Dios fiel. Ahí estamos proyectando también la información a nuestra cuenta bancaria allá en Guatemala, por si quiere hacer un depósito monetario a nombre de la Asociación Cristiana Cocinas del Amor, o si quiere mandarnos un cheque, ahí están las oficinas, 616 North Main Street, Manchester, Connecticut, y haga su cheque a nombre de CCIF /KOL, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Hay personas que nos han estado aportando allá en la selva amazónica del Perú, diezmos y ofrendas. Los diezmos y ofrendas que se colectan en la selva amazónica del Perú se quedan para el Perú, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a este listado precioso de personas que ya se han inscrito y que ya están contribuyendo. Wanda, me da tanto gusto de saludarte. Dios te bendiga. A mi hermana Iris Eugenia, Dios te bendiga, flaca, te quiero mucho y qué lindo que estás allí. ¿Ok? Quiero agradecer a mi tía Blanca por su aporte. Quiero agradecer a Martita Lázaro por su aporte. A Angie Domínguez, muchas gracias. A mi hijo Abraham Álvarez. A Telma Germán. A Melissa Molina.
a Esperanza Ramírez allá en Guatemala, a la familia Álvarez Galindo allá en Guatemala, a mi tía Vilma Álvarez, Dios te bendiga tía, a Milvia Abrán y su esposo, ellos son de Pasaco, Jutiapa y viven acá en los Estados Unidos, muchísimas gracias. A César y Maggie Cisneros, Dios te bendiga. La hermana Milgia Teo y la hermana Cristina Lemus allá en California. A Débora y Veridiana González también acá en Connecticut. Al licenciado Héctor Ortiz. A los hermanos del licenciado Héctor Ortiz, no tengo el privilegio de tener sus nombres, pero estoy orando por todos ellos. Allá en California creo que ellos están viviendo. Me notificaron que habían hecho una donación también y muchísimas gracias por ello. Quiero agradecer también a la licenciada Evelyn Ortiz. Ella ha sido una bendición para nosotros hace tanto tiempo. Mi hermana Veridiana, me da tanto gusto saludarte y qué bueno que estás allí. Quiero agradecer también a José Luis Ortiz. Muchísimas gracias, José Luis, por seguir el ejemplo de tu padre. Te bendigo con todo mi corazón. ¿Ok? José Luis Ortiz es el hijo de nuestro hermano Héctor Ortiz. Héctor Ortiz ha sido desde el principio de la Cocina del Amor. Él ha estado con nosotros. Él ha sido nuestro tesorero, nuestro gerente, ha sido un hombre de una bendición gloriosa para nuestra organización. Y yo bendigo esa empresa en el nombre de Jesús. A todos ustedes que han sido y están siendo parte de este proyecto, muchísimas gracias. Quiero agradecer con todo mi corazón también a la mamá y a Elisa allá en Guatemala. Ellos tienen, Elisa tienen un negocio en el mercado, Elisa Palma y su madrecita y su abuelita, y a través de por tanto tiempo nos han bendecido con donaciones de carne y de alimentos que nos han servido de una manera maravillosa allá en Guatemala. Muchísimas gracias. Elisa, dale un abrazo y un beso a tu mamá y a tu abuelita y dile que siempre les llevo en mi corazón. A la iglesia Elim Central, el pastor Héctor Nufio allá en Guatemala, muchísimas gracias a mi pastor, Dios me lo bendiga. Gracias por creer en nosotros y en lo que hacemos. ¿Ok? Hermana Esperanza Echeverría, no sabes cuánto gusto me da saludarte. Salúdame tu esposito y recuerda que en septiembre es nuestra conferencia de pastores allá y yo te quiero ir a visitar a tu iglesia. Priscila, por favor, ponte de acuerdo y en contacto con la hermana Esperanza Echeverría, porque hace rato que estoy con deseo de ir a conocer su iglesia. Y me da tanto gusto saludarte, pastor. Ha sido tanto tiempo de caminar juntos en el ministerio y te bendigo con todo mi corazón. ¿Ok? Bendigo toda la familia. Así es que muchísimas gracias, muchas gracias por los aportes, por la ayuda. Estamos haciendo una grande obra y no podemos descender, no podemos retroceder. Tenemos que seguir avanzando. La necesidad es mucho más grande de lo que usted y yo nos imaginamos. Quizá no podamos atenderlos a todos, pero a quienes Dios nos permita y quienes Dios ponga en nuestro corazón lo vamos a hacer con toda nuestra vida. Así es que muchas gracias por ser parte de este gran proyecto de amor. ¿Ok? Ahora, después, como decíamos allá en Guatemala, después de mi corto saludo, paso a lo siguiente. Vamos entonces a estudiar la palabra del Señor. Agarre su papel, su lápiz y tome notas. Aprenda todo cuanto pueda aprender. Más vale una pálida tinta, dijo aquel sabio, que una brillante memoria. ¿Ok? Ese ha sido uno de mis hábitos desde que comencé en los caminos del Señor. Cada vez que estoy escuchando a un predicador, a un maestro, siempre estoy tomando notas y aprendiendo de otros sobre la palabra del Señor. ¿Ok?
Hoy vamos a continuar, vamos a iniciar con el capítulo 17 y vamos a comenzar viendo del versículo 1 al 8. En la escritura le dan el título de la transfiguración, pero yo he querido titular esta enseñanza a una vista previa de su gloria. O como podríamos decirlo de otra manera, también es una previa visión de la gloria de Dios. ¿Ok? Una antesala de la gloria de Dios. Y yo quiero que usted se una conmigo en esta preciosa tarde y noche para algunos. Vamos a estudiar la palabra bendita del Señor. Recuerde, este es su programa, Una Voz de Amor. Y la mayoría de ustedes creo que ya me conocen. Soy el pastor José Álvarez. Dios nos permitió fundar el Ministerio de la Cocina del Amor en el año de 1995 en la ciudad de Guatemala, juntamente con la iglesia. Y tenemos, solo con el Ministerio de la Cocina del Amor, vamos a cumplir 26 años ahora en el mes de diciembre. Y tenemos más de 30 años de estar caminando, sirviéndole al Señor para la gloria de su nombre. Así es que gracias por estar con nosotros y entramos de lleno a la palabra del Señor. Recuerde, estamos estudiando esta serie de mensajes que le hemos titulado Milagros y Controversia. Y hoy vamos a estar estudiando y viendo el milagro de la transfiguración. La transfiguración de Jesús. Y luego también vamos a ver algunas de las controversias que rodean el versículo final que vimos que vimos ayer. Que vimos en la enseñanza pasada. ¿Me entiende? En la enseñanza pasada, si usted se recuerda, nosotros terminamos precisamente anoche en Mateo capítulo 16 y versículo 28. Y cuando estábamos terminando, yo les prometí a usted que regresaríamos y lo analizaríamos más de cerca. Especialmente a la luz de los versículos que continúan. ¿Ok? Pero ahora vamos a leer entonces en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 8. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Tía Vilma, bienvenida, llegaste justo a tiempo. Te quiero mucho y te bendigo. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra a Moisés, y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Bendito Dios y Padre que estás en gloria, una vez más nos acercamos, Señor, delante de tu presencia para querer conocer, para querer estudiar,
para querer aprender y conocer más de tu palabra. Tu palabra es verdad. Y también está escrito que es la palabra del Señor, es la verdad la que nos lleva a la libertad. Porque escrito está, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, hoy queremos que nos llenes de tu verdad, de esa verdad que trae liberación a nuestra vida, de esa verdad, Señor, que pone colirio fresco en nuestros ojos para aclarar nuestra visión. Señor, esa verdad, Dios mío, esa verdad gloriosa que hace milagros, Señor, extraordinarios. Hoy oramos, Señor, porque tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor, y nos ministre de una manera grande y gloriosa. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Entonces este relato es lo que llamamos la transfiguración. Y fue un momento bien crucial en la vida de Jesús, así como en la vida de Pedro, de Santiago y de Juan. Fíjese que Mateo, Marcos y Lucas los registran en sus evangelios. En Mateo capítulo 17, verso 1 al 8, que es lo que acabamos de leer. Luego en Marcos capítulo 9, versículo 1 al 8 también. Y usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Y cuando usted va a la segunda carta del apóstol San Pedro, a Pedro se refiere en esa segunda carta, en segunda de Pedro capítulo 1, versos 16 al 18. ¿Ok? Yo les puedo decir a ustedes que Juan no registra el incidente real en su evangelio, pero sí alude a él cuando dice, hemos visto su gloria, dice allá en el capítulo 1 de Juan y el versículo 14. Además de que nos da una descripción del Cristo glorificado y transfigurado más adelante en el libro de Apocalipsis. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 16. Entonces, nosotros sabemos que la transfiguración fue tanto un milagro como una señal. Pero la pregunta es, ¿qué significó exactamente? ¿Qué significó para Jesús? ¿Qué significó para los discípulos? Y lo más importante también es, ¿qué significa para nosotros el día de hoy? ¿Qué hacemos con la profecía de Jesús en Mateo capítulo 16, verso 28? Y esas son algunas de las preguntas que queremos responder hoy. Pero yo quiero comenzar volviendo al versículo con el que terminamos la enseñanza pasada. Allí vimos brevemente la profecía de Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 28. En esa enseñanza, en la enseñanza pasada, fue donde vimos brevemente esto, pero yo quiero verla un poquito más de cerca a la luz de la transfiguración. Mateo capítulo 16, verso 28 dice, les digo la verdad, algunos de los que están aquí no probarán o no verán muerte, dice otra versión, antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Ok? Fíjese, hermano, que cuando usted mira a simple vista este versículo puede ser difícil de interpretar, porque cuando usted lo lee por primera vez, pareciera que está hablando de la segunda venida de Jesús, y parece indicar que algunos de los que están allí con Cristo, pareciera indicar que todavía van a estar vivos cuando Él regresara. Por lo menos ese es el indicativo que da. Pero obviamente
los que estaban con Cristo ese día se murieron. Y bueno, y hoy estamos en el 2021 y Cristo todavía no ha regresado. Entonces, si Jesús no estaba hablando de su segunda venida, ¿qué quiso entonces decir Jesús con esta profecía? ¿Qué era lo que nos quería enseñar con esto? Y le voy a decir, realmente depende de lo que Jesús quiere decir cuando con la frase verán al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Me entiende? Óigame lo que le estoy diciendo. Hay muchos puntos de vista en los comentarios sobre este versículo. Pero yo quisiera que usted me permita por lo menos compartir tres que yo considero los más, o tres que son principales. ¿Ok? Por lo menos quiero compartir con usted tres comentarios que son, para mí son bien trascendentales. Entonces, número uno, oiga por favor lo que estoy diciendo. Algunos creen que esta frase se refiere a la gloria de la resurrección y la ascensión de Jesús. Bueno, esto es una posibilidad. Porque la resurrección de Jesús ciertamente fue una demostración del reino y del poder de Dios. Por supuesto, hermano, todos los discípulos, excepto Judas, fueron testigos de la resurrección de Jesús. Entonces, por lo que esa palabra algunos es un poco confusa con este punto de vista. Si este fuera el significado, entonces esperaría que Jesús dijera la mayoría o casi todos en su lugar. ¿Sí me está entendiendo? Número dos, algunos creen que se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 antes de Cristo. Este fue un evento sobre el que Jesús profetizó en otros lugares y ciertamente está relacionado con el reino de Dios y el poder de Dios en el juicio. Pero esto tiene el problema opuesto con el punto de vista de la resurrección, en el sentido de que la mayoría de los discípulos ya habían muerto o ya han muerto. Y por eso todavía tenemos tenemos un problema con la palabra algunos. Si este fuera el significado, esperaría que Jesús dijera solo unos pocos o casi ninguno de ustedes en su lugar. Número 3. Hay algunos que creen que se refiere a la transfiguración. Y yo creo que esta es la opinión más probable y le voy a dar varias razones. En primer lugar, Mateo, Marcos y Lucas, los 3 evangelios, siguen inmediatamente a esta profecía con el relato de la transfiguración. Los evangelios no siempre registran los mismos eventos en el mismo orden, por lo que eso es bastante significativo. Y en segundo lugar, tiene sentido la palabra algunos, porque solo algunos de los discípulos, en este caso Pedro, Santiago y Juan, vieron lo que yo le llamo un anticipo o un destello del reino venidero antes de morir. Por supuesto, hermano, eso todavía no responde a la pregunta. ¿Por qué Jesús fue tan ambiguo al respecto? ¿Por qué habló en términos que naturalmente se referían a su segunda venida? Bueno, al final del mensaje vamos a volver a eso. Porque creo que lo que
que vamos a lograr entender mejor después de haber analizado el incidente de la transfiguración como un todo. ¿Ok? Entonces el punto número 2 es: ¿qué podemos aprender de la transfiguración? ¿Qué se puede? ¿Qué nos deja? ¿Qué enseñanza nos da la transfiguración? Y yo creo que hay 5 cosas en particular que nosotros podemos aprender. Y estas las vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en este relato. ¿Ok? En primer lugar, Dios el Padre ha glorificado a Jesús. Mire lo que dice los versículos 1 y 2. Después de 6 días, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó solos a un monte alto. Y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro brillaba como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Mateo capítulo 17, versos 1 al 2. Mire, note usted que Jesús separa a Pedro, a Juan, a Santiago del resto de los discípulos y los lleva a una montaña, se los lleva. ¿Ok? Ahí, si usted se puede dar cuenta, son los algunos que registra Mateo capítulo 16, verso 28. Son los algunos que serán testigos o que serían testigos de este anticipo, de esta vista previa de la gloria de Jesús. Pedro, Santiago y Juan tenían un lugar especial entre los discípulos. Ellos lograron formar un círculo íntimo y a menudo, mejor dicho, llegaban a ver cosas que los otros discípulos no podían ver. Fíjese que la Biblia dice que todo asunto debe ser establecido por el testimonio de 2 o de 3 testigos. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Y 2 de Corintios capítulo 13, verso 1. Por lo tanto, Pedro, Santiago y Juan van a servirnos como testigos oculares, van a servir como testigos oculares de la gloria de Jesús allá en el monte, allá en la montaña. Fíjese que se nos dice el nombre de la montaña que escalaron. ¿Cómo así, hermano José? Hermano, el nombre no lo menciona. No se nos dice cuál era el nombre. La ubicación tradicional es el monte Tabor en Galilea. Pero el monte Hermón es una opción más probable. Lo que sí sabemos es que en la Biblia las montañas altas son a menudo lugares donde las personas se encuentran con Dios. Si usted se recuerda, Dios se le apareció a Moisés en la cima del monte Sinaí. Dios se le apareció a Elías en la cima del monte Horeb. Y ahora los discípulos van a tener un encuentro con Dios en la cima de esta montaña. ¿Ya se dio cuenta de eso? Que mientras los discípulos están solos con Jesús, allá en esa montaña, de repente Jesús se transfigura delante de ellos. Y fíjese que Mateo nos dice que su rostro brillaba como el sol y que su ropa se volvió tan blanca como la luz. Ahí dice en el Mateo capítulo 17, verso 2. Hermano, Jesús se transfiguró e incluso su ropa se volvió blanca en apariencia. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba pasando aquí? Bueno, que Dios estaba glorificando a Jesús. ¿Qué estaba pasando allí? Que
que Dios le está dando a los discípulos una vista previa de la gloria de Cristo. Alabado sea su nombre. Y después de que Jesús regresó al cielo, Juan vio la gloria de Jesús. La vio en una visión y dice que la describió de esta manera, según Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 al 16. Juan dijo: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blancos como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce brillando en un horno. Su rostro era como el sol brillando con todo su esplendor. Pero oiga esto. Primero, Juan tuvo una vista previa de la gloria de Cristo en la transfiguración. Y luego vio a Jesús en su forma completamente glorificada en esta visión, que queda registrada para nosotros allí en Apocalipsis. Hermano, esta es la misma gloria que el profeta Daniel vio siglos antes, cuando tuvo una visión de Dios. En Daniel capítulo 7, versículo 9 dice: mientras miraba, se colocaron tronos y el anciano de días tomó asiento. El anciano de días se sentó. Su ropa era blanca como la nieve. El cabello de su cabeza era blanco como la lana. Su trono estaba ardiendo con fuego y todas sus ruedas estaban en llamas. Mire, Jesús ya les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 16 que cuando Él regresara, vendría en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Se acuerda? En Mateo capítulo 16 y versículo 27. Ahora, Dios glorifica a Jesús en su presencia como un anticipo de lo que vendrá. ¿Ah? Oiga, Dios el Padre ha glorificado a Jesús. Para los discípulos, esta fue una vista previa de la gloria de Jesús. Pero para nosotros es un tiempo presente. ¿Ah? Jesús es glorificado en el cielo ahora mismo. Y cuando Jesús regrese, todos nosotros vamos a ver su gloria. Entonces, eso es lo primero que podemos aprender de la transfiguración. Que Dios el Padre ha glorificado a Jesús. Alabado sea su nombre. ¿Ok? En segundo lugar, aprendemos que Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. Fíjese en el versículo 3, ahí en Mateo 17:3. Dice que en ese momento se aparecieron ante ellos Moisés y Elías hablando con Jesús. Bueno, si usted lo mira bien, eso es muy extraño. En primer lugar, no había nadie allí en la montaña con Jesús excepto Pedro, Santiago y Juan. Por lo que eso significa que Moisés y Elías aparecieron de la nada. Y si eso no es lo suficientemente extraño para ti, se supone que Moisés y Elías están muertos. Se supone. Moisés había muerto unos 1400 años antes. Y Elías fue llevado al cielo unos 800 años antes de que esto sucediera. Pero ahora ambos aparecen de repente y están hablando con Jesús. ¿Ah? Yo le hago la pregunta, ¿alguna vez se ha preguntado usted cómo supieron,
¿Cómo supieron los discípulos que eran Moisés y Elías? ¿Cómo lo supieron? Mire, yo tengo mi propia teoría. ¿De acuerdo? Es posible, probablemente no llevaban gafetes con sus nombres, pero de alguna manera los discípulos los reconocieron a estas figuras claves del pasado de Israel, que de alguna manera estaban vivas y estaban hablando con Jesús en la cima de aquella montaña. ¿Ah? Usted también podría preguntarse el significado de estos dos nombres. De todas las personas del Antiguo Testamento, ¿por qué? ¿Por qué estos dos hombres en particular? ¿Por qué? ¿Por qué no fue Abraham? ¿O por qué no fue David? ¿O por qué no fue Salomón? ¿O por qué no fue Job? Bueno, Moisés, más que cualquier otra figura del Antiguo Testamento, representó la ley. Y Elías, más que cualquier otra figura del Antiguo Testamento, representó a los profetas. Entonces, los dos juntos representaron la ley y a los profetas que Jesús vino a cumplir. Pero lo que realmente quiero que comprendamos es que Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. Y eso es lo que dice en Mateo capítulo 22, verso 32. Que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Sí, hermano. Moisés murió físicamente, pero la transfiguración muestra que todavía estaba vivo. Su cuerpo estaba muerto y enterrado, pero estaba vivo espiritualmente en la presencia de Dios. Ahora Elías, técnicamente, Elías nunca murió. Nunca murió. Si usted se recuerda, dice la Biblia que él fue llevado directamente de la tierra al cielo sin morir. Sin embargo, aquí estaba, y estoy hablando de 800 años después, todavía vivo y hablando con Jesús. ¿Ah? Una de las grandes enseñanzas del cristianismo es que aquellos que mueren en Cristo están vivos. ¿Aló? Jesús dijo en Juan capítulo 11 versículo 25, él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ah? Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, usted y yo podemos consolarnos con el hecho de que nuestros seres queridos que mueren en Cristo están con el Señor. Y le voy a decir algo, los vamos a volver a ver. Sí. Por eso yo mantengo la foto de mi papá cerca de mi cama y cerca de mi mueble. Y cuando yo me levanto, le digo: Padre, lo veo en poco tiempo, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Señor viene pronto. Yo sé que tarde o temprano la trompeta va a sonar. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y nos vamos a encontrar con el Señor para estar con Él por toda la eternidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. Y los que mueren en Cristo están vivos. Consuélese. Alabado sea el nombre de Jesús. Una tercera cosa que podemos aprender de la transfiguración es que el camino a la gloria pasa por la cruz. ¿Cómo así, hermano José? Sí, hermano, el sufrimiento viene antes que la gloria. Cuando Jesús predijo su muerte, fue un anticipo a su sufrimiento.
Y cuando Jesús se transfiguró en la cima de la montaña, eso fue un anticipo de su gloria. ¿Ah? Pero óigame, eso fue solo una vista previa de su gloria. Alabado sea su nombre. La cruz tenía que venir primero. Y eso queda claro cuando miramos la reacción de Pedro a todo esto. Miren lo que dice el versículo 4 conmigo. Mírenlo conmigo ahora. Pedro le dijo: Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si deseas, yo puedo hacer 3 refugios. Podemos construir 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Nota usted que Pedro no pensó en una enramada para él, sino para Jesús, para Moisés y para Elías. A mí me fascina lo que dijo un orador cristiano cuando se levantó para hablar en una reunión. Dijo, en las palabras del apóstol Pedro, en el monte de la transfiguración, dijo: ¡qué bueno es estar aquí! Pero pobre Pedro. Mire, hermano, como dicen acá en los Estados Unidos, todavía se tiene que meter el pie en la boca. Recuerde que en el capítulo 16, él tuvo un punto culminante cuando confesó a Jesús como el Mesías. ¿Ah? Él tuvo su punto bajo cuando trató de sacar a Jesús de la cruz. Y Jesús lo reprendió. ¿Se recuerda cuando le dijo: apártate de mí, Satanás? Bueno, este está en algún punto intermedio, pero todavía está hacia el extremo inferior. Porque Pedro viene y sugiere poner 3 enramadas. Una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Básicamente es como que Pedro quiere preservar el momento. ¿Me entiende? Probablemente piensa que el reino ha llegado sin la cruz después de todo. Y está bien con eso. Note también que él realmente no hace ninguna distinción entre Jesús, Moisés o Elías. 3 hombres santos, 3 profetas, 3 enramadas o 3 refugios. A Pedro le da lo mismo. Quizás se pregunte Pedro: ¿en qué estabas pensando? Y la respuesta es que Pedro no estaba pensando en nada en lo absoluto. El pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos nos dice que estaba tan asustado que no sabía qué decir. Marcos capítulo 9, versículo 6. Así que soltó lo primero que se le vino a la mente. Pero una vez más, muestra que Pedro quería ir directamente a la gloria sin pasar por la cruz. ¡Oh, Dios mío! Óigame lo que le voy a decir. Este Pedro se parece a mí y seguramente a muchos de los que me están viendo ahora, que queremos ir a la gloria sin pasar por la prueba. ¿Ah? ¡Oh! Esto le parece como a muchos muchachos que están estudiando, que se quieren graduar pero no quieren pasar los exámenes. ¿Aló? Pedro quería ir directamente a la gloria sin experimentar la cruz. Y así como Jesús corrigió inmediatamente a Pedro en el pasaje de la enseñanza pasada, Dios rápidamente le corrige aquí también. Mire lo que dice ahí Mateo 17, verso 5. Mire, mientras aún hablaba, una nube brillante los envolvió. Y una voz de la nube dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Otra versión
Este es mi hijo a quien amo. Con él estoy muy complacido. Escúchalo a él. ¿Ah? En el Antiguo Testamento, Dios se apareció frecuentemente, a menudo se apareció a Israel en una nube. Era una señal de su presencia. Ahora la nube aparece en la montaña envolviendo completamente a Jesús, a Moisés y a Elías y los discípulos que están ahí. Y Dios le habla desde la nube y le dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, escúchenlo a él. En otras palabras, Pedro, no pongas a Jesús al mismo nivel de Moisés ni de Elías. Sí, fueron profetas de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. Pedro, deja de estar intentando evitar la cruz. Jesús debe ir a Jerusalén. Jesús debe sufrir y Jesús debe morir. Mire, Jesús había estado tratando de enseñarle esto a los discípulos, pero ellos se habían resistido a sus palabras. Entonces ahora Dios desde las nubes les dice: este es mi hijo amado, escúchenlo a él. El camino a la gloria pasa por la cruz. Y le voy a decir, si fue cierto para Jesús, es cierto para sus seguidores. Y si usted es seguidor de Jesús, el camino a la gloria pasa por la cruz. ¿Ah? Bueno, y luego la cuarta cosa que podemos aprender de la transfiguración también proviene de las palabras de Dios en la nube. Una vez más veamos lo que dice en el versículo 5. Dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En el capítulo 16, Pedro afirmó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora Dios también afirma a Jesús como su Hijo. Tal vez recuerde que Dios también afirmó a Jesús como su Hijo cuando Juan el Bautista lo bautizó. Dice la Biblia en Mateo capítulo 3 verso 17 que cuando Jesús salía del agua, Dios habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien hallo complacencia. Y las palabras, si usted se da cuenta, son idénticamente igual a lo que Dios dice acá en el monte de la transfiguración. Si hay alguna diferencia, es que las palabras en el bautismo de Jesús probablemente estaban más dirigidas a Jesús, mientras que las palabras en la transfiguración están más dirigidas a los discípulos. Entonces mire pues, luego nosotros vemos en los versículos 6 al 8, ahí en Mateo 17, cuando los discípulos oyeron esto, dice la Biblia que cayeron rostro al suelo aterrorizados. Pero Jesús se le acercó y los tocó y le dijo: levántense, no temáis. Y cuando miraron hacia arriba, no vieron a nadie más que a Jesús. Fíjese, a mí me gusta cómo dice la nueva versión estándar. Dice: alzando los ojos, no vieron a nadie más sino al mismo Jesús. Solo a Jesús. Jesús solo. No hay nadie más. Hermano, no hay otra manera. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesús.
En Hebreos capítulo 1 dice, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces, dice la Biblia que la nube se levantó y Moisés y Elías se fueron porque su tiempo había pasado. La ley y los profetas apuntaban a Cristo, el Hijo de Dios, y ahora el Hijo había venido. Entonces Dios viene y les habla desde la nube y les dice, no aquellos dos, no, este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios mío, fíjese, qué glorioso. Ahora, y lo último que yo creo que podemos aprender de la transfiguración es que debemos estar listos para el regreso de Cristo en gloria. Oiga lo que estoy diciendo. Debemos estar listos para el regreso de Cristo Jesús en gloria. Regresemos a la pregunta original. Ahora sobre la profecía de Jesús en Mateo 16, 28. Cuando dice, les digo la verdad, algunos de los que están acá no verán la muerte antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Y nuestra pregunta, la pregunta que nos hicimos fue esta. Si Jesús se refiere a la transfiguración en este versículo, ¿por qué fue tan ambiguo al respecto? Bueno, yo creo que fue intencionalmente ambiguo. No creo que ni siquiera los discípulos estuvieran seguros de lo que quiso decir con eso al principio. Quizá pensaron que estaba hablando de su regreso. Había una creencia y una esperanza generalizada entre los creyentes de la iglesia primitiva de que Jesús regresaría mientras ellos todavía estaban vivos. Pero creo que también entendieron que Jesús pudo haber estado hablando de la transfiguración, especialmente cuando la transfiguración tuvo lugar pocos días después de las palabras de Jesús. Yo creo que simplemente no lo sabían. En cierto modo, era demasiado pronto para saberlo, porque todavía no habían muerto todos. No lo sabían. Y creo que eso es exactamente lo que Jesús quería. Jesús quería que los discípulos estuvieran listos para su regreso en su vida, porque quiere que todos estemos listos para su regreso en nuestra vida. Óyeme lo que te voy a decir. Si algo anhela del corazón del Señor es que tú estés listo para cuando Él venga. El anhelo del corazón de Dios es que cuando la trompeta suene, tú estés listo para irte con tu Señor. Y así los discípulos establecieron el modelo para cada generación venidera. Óigame, la transfiguración fue solo un adelanto. Cristo pronto va a regresar en gloria, hermano amado. Óigame, Cristo pronto va a regresar en gloria. Pronto. Su retorno es inminente, hermano. Mire, en un abrir y cerrar de ojos. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. El Señor viene pronto. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Aleluya. Entonces, ¿qué le parece si me deja terminar? ¿Qué le parece si concluimos con esta enseñanza? ¿Será que me da unos 2 minutitos más?
Me da 2 minutitos más para terminar, para amarrar y concluir con esta enseñanza. ¿Ah? Para cerrar esta enseñanza, para concluir, quiero terminar. Déjame hacerte una pregunta. Una pregunta personal. ¿Estás tú listo para el regreso de Jesús? ¿Estás tú listo para el regreso de Cristo? Si Cristo regresara esta tarde, para muchos noche, si Cristo regresara hoy, te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás lista? ¿Ah? Óyeme, el primer paso para estar listo es que dejemos el pecado, que pongamos nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Óyeme, si no lo has hecho, si no le has entregado tu corazón a Jesús, déjame decirte, no estás listo. Si no le has entregado tu vida, si no has rendido tu vida a Jesús, definitivamente no estás listo. Estás en el riesgo de una condenación eterna. Solo hay 2 lugares: un cielo y un infierno. Si no le has entregado tu corazón a Jesús, no puedo decirte que vas al cielo. Pero si conoces a Cristo como tu Señor y Salvador en este día, entonces déjame animarte a poner tu fe en Él. Dios nunca ha rechazado a nadie que venga a Él a través de su Hijo Jesús. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Si vienes a Dios creyendo en Jesucristo, Él te salvará. Él te perdonará de tus pecados y Él te dará la bienvenida a la familia de Dios, a su familia. Si ya conoces a Cristo como tu Salvador, entonces permíteme preguntarte hoy, ¿estás listo para su regreso? ¿Estás listo para el regreso de Cristo? ¿Estás viviendo una vida que agrada a Dios? Hermano, Cristo podría regresar en cualquier momento. Por eso es que la Escritura dice en Marcos capítulo 13, verso 35, velad y orad, porque no sabéis cuándo será la venida del Hijo del Hombre. Velar y orar significa estar alerta, estar listo. Óyeme, la transfiguración fue una afirmación de la filiación de Cristo y un adelanto de las próximas atracciones. Cuando Cristo regrese en poder y gloria, cuando Cristo va a regresar con su poder y con su gloria, y luego todos nosotros participaremos en la gloriosa resurrección que vendrá. Nuestro Dios es el Dios de vivos que transformará nuestros cuerpos humildes para que sean cuerpos gloriosos en Cristo, cuerpos incorruptibles. Óyeme, Jesús es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, a Él oír. Bendito Dios y Padre que estás en gloria. Bendito Padre de misericordia. Señor, yo quizá desconozca. Quizá yo ignore, Señor, la condición del corazón de tus hijos. Enternece el corazón más duro. Es inevitable llorar. Quizá yo lo ignore, Señor. Es inevitable derramar su corazón. Pero tú conoces. Por la exquisita. Tú conoces el corazón de tus hijos.
Tú sabes exactamente dónde están. Tú sabes cómo están. Tú conoces, Dios mío. Oro, Dios eterno, porque tu Espíritu Santo venga a lo más profundo de su ser interior. Dice tu palabra que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de verdad. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Llévanos a su presencia. O llénanos de su amor. Oye, ahí donde estás, tú conoces mejor que nadie cómo está tu vida. Habla con tu Señor. Habla con tu Señor. Ríndele tu corazón ahí a Dios. Dile, Señor, yo quiero estar listo. Yo quiero estar listo. Yo quiero estar listo. Señor, que si tú vienes ahora, yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. Señor, lléname de tu presencia. Habla con tu Señor. Dile, Señor, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Oh, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Que necesito un Salvador. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Kiriana Rama Mama Shokai. Jesús. Jesús. Intercede por un momento por tus hijos. Ora por tu familia. Dile, Señor, ten misericordia de mis hijos. Señor, hoy los pongo en la brecha. Tu palabra dice que si yo creo, no solamente me vas a salvar a mí, sino también toda mi casa. Ten misericordia de mis hijos, Señor. Ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de mis seres queridos, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Uramama Shandala Baba Ikiriana Ramama Sokararabastu. Enséñanos a vivir. Dile, Señor, yo quiero estar donde tú estás. Vamos, habla con tu Señor. Dile, Señor, yo quiero estar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No salgas huyendo de su presencia. No salgas corriendo de su presencia. Quédate un momentito más. Suéltate en sus brazos de amor. Suéltate en sus brazos de misericordia. Dile, Señor, acaríciame con los besos de tu boca. Como dice el Cantar de los Cantares. Oh, Rarabashanda la Basahaya. En el nombre de Jesús.
solo quiero estar donde tú estás. Quiero odiar en tu presencia. Eso es. No quiero darte solo adoración. Aleluya. Yo quiero ser adorado. Yes, Lord. Yo solo quiero estar donde tú Ese es el anhelo de mi alma, Señor. en tu habitación por siempre. Revívame en tu presencia, Señor. Llévame al lugar santísimo. Anhelo tu presencia, que tu Espíritu Santo llene mi corazón. Porque mi vida no es nada sin ti. Mi alma te anhela, Señor. Mi alma te anhela, Dios eterno. En tu presencia. Eso es. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, tú conoces. Tú conoces, Dios mío, el corazón de tus hijos. Dale fuerza de lo alto, Señor. Dales el gozo de tu salvación. Tu palabra dice que tú eres torre fuerte, que a ti correrá el justo y será levantado. Señor, fortalece al débil, levanta al caído. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. En el nombre de Jesús. Señor, yo quiero hacer una oración especial por todas aquellas familias que están atrapadas por el COVID, Señor. Por favor, ten misericordia, Dios mío. Algunas personas no pueden trabajar, Señor. Otras personas han perdido sus trabajos. Otras personas están pasando una crisis económica, financiera, crisis emocionales, Señor. Personas atrapadas en depresiones ante la crisis global. Por favor, ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. En el glorioso nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Por favor, Señor, glorifícate. Glorifícate en las vidas, Señor, que están necesitadas. Por favor, Señor. Lleva milagros, Señor, a los hogares donde hay necesidad de milagros. Señor, usa cuervos, usa lo que tengas que usar para llevar provisión donde hay necesidad. Levanta los brazos del caído, Señor, del débil. Glorifícate en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Que el Señor les guarde. Y gracias por ser siempre fieles. Y por siempre querer aprender más y más de su exquisita palabra. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar allí, atentos a la palabra del Señor. ¿Ok? En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. No se vaya a perder la enseñanza
del día de mañana. No se la vaya a perder. Mañana vamos a tener un tema bien interesante. ¿Me entiende? Hoy vimos el tema ese de un anticipo de su gloria. Mañana vamos a hablar sobre un tema bien interesante, sobre Elías y Juan el Bautista, en el capítulo 17, versículos 9 al 13. Así es que no se lo pierda. Lo espero mañana en el nombre de Jesús. ¿Ok? Dios les bendiga, les amo. Gracias, prima. Dios te bendiga. Gracias. Qué lindo que estás allí. Y qué bueno que te estás saciando y llenando con la palabra del Señor. Esto es lo mejor que nos puede suceder. ¿Ok? Entonces, aquí los espero. ¿Está bien? Me da mucho gusto saludarte, Sergio Méndez. Dios te bendiga. Un abrazo para ti y toda la familia allá en Guatemala. Te aprecio mucho y siempre te recuerdo con mucho cariño. Carmen Esteban, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Carmencita Posada, mucho gusto. Peli, Dios te bendiga. Irma Méndez, qué gusto me da saludarte. Es una bendición. Muchas gracias por estar ahí fiel. Es un honor. ¿Ok? Así es que muchas gracias, madrecita linda. La quiero mucho. Qué bueno que está ahí siempre atenta a la palabra del Señor. ¿Ok? Hermana Maite, Dios te bendiga. Saludos a la familia. Blanquita Rojas, Dios te bendiga. Es un honor. A todas ustedes, muchas gracias. Tía Vilma, Dios te bendiga. Buenas noches. Ok, Dios les bendiga. Que la paz del Señor esté con ustedes. Carolina, Dios te bendiga. Esperanza Ramírez, Dios te bendiga. Me da mucho gusto, Abraham. Te quiero mucho, mi hijo. Qué bueno que estás allí. Aleluya. Hermana Enita Cuitari, saludos a la familia, a tu madrecita, a todos. Los voy a ver pronto con la ayuda del Señor. ¿Ok? José Junior, Dios te bendiga. ¿Ok? Pasen buena noche. Que la paz del Señor sea con ustedes. Que el Señor les siga coronando de favores y de misericordia. Y recuerden, este es su programa, Una Voz de Amor. Dios les bendiga. Buenas noches.